Muy buenas y bienvenidos al Barco Liberal, soy Mauro Salazar y hoy te quiero comentar que en Bolivia se realizan manifestaciones como en cualquier parte del mundo. Sin embargo, las formas para protestar y ser escuchados por el gobierno de turno se han transformado a lo largo del tiempo, hasta convertirse en un instrumento político. A su vez, en los países vecinos esta situación es bastante similar. En este sentido, ¿por qué una manifestación hoy es una lanza incendiaria? Vamos a explicarlo. Bolivia ha experimentado dictaduras militares una tras otra desde su independencia y el nacimiento de la República en 1825. En el panorama dictatorial, las manifestaciones pronto se pronunciaron de forma cada vez más ascendente, consiguiendo golpes de Estado para sacar del poder a un dictador. Aún así, eventualmente entraba otro a reemplazarlo. En este proceso, la población boliviana se acostumbró a las formas de manifestación colectiva para acabar con dictaduras. En definitiva, se trata de bloqueos parciales o totales de carreteras principales o las que conectaban entre ciudades, de tal forma que el impacto que suponía estas manifestaciones en la economía hacían que el dictador actuara con mano dura y por tanto los manifestantes obtienen la legitimación necesaria para restituirlo. Cuando Bolivia alcanza los primeros gobiernos democráticos y con cierta estabilidad de gobernanza, en la cultura boliviana el término bloqueadores aparece ya bien definido y sobre todo con mucha carga experimental de cómo funciona o cómo se tiene que implementar. Más adelante en este mismo vídeo veremos cómo se agrava esta acción de derecho fundamental que es la libertad de manifestación hasta convertirlo en un instrumento político peligroso. En Argentina ocurre algo similar con las manifestaciones en las últimas décadas. En este país la manifestación se ha vuelto cada vez más común como acción de salir a las calles, reunirse, pero con el fin de manifestarse colectivamente sobre alguna política o solicitud concreta al gobierno, es decir, para tener el peso mediático. Sin embargo, esta tendencia ha evolucionado hasta suponer un riesgo y violencia para otros ciudadanos, ajenos a la causa, principalmente generada por los que dicen utilizar su derecho a la libre expresión. Es más habitual en este país y algunos países vecinos que los manifestantes salgan armados con palos o artefactos explosivos caseros y además produzcan daños a la propiedad pública y privada. Por si no fuera poco, realizan cierres totales de calles, impidiendo por tanto la libertad de circulación de otros ciudadanos. Además, muchas veces se ha observado las amenazas y daños, tanto físicos y materiales, para los que intentan atravesar los cierres por la coacción impuesta de los manifestantes. En este sentido, la sociedad argentina ha definido su propio término, llamándoles piqueteros. Los piqueteros no nacieron en Argentina ni muchísimo menos en Bolivia. Tiene una larga historia, aunque una de las primeras sociedades donde se observó notoriamente fue en Inglaterra, hacia finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, con lo que se conoce como las huelgas del carbón. Fue en 1926 que se acuñó el término picketing, orquestada por sindicatos de obreros que tras una caída en la demanda del carbón en 1920 y la crisis económica del 29 que ya se avecinaba, se tradujo en bajadas de sueldos y reformas de condiciones laborales para minimizar los costes y no perder puestos de empleo. En este sentido, los sindicalistas realizaron bloqueos de puertos, centrales eléctricas y depósitos, finalmente sin éxito. Empero, estas acciones no pasaron por alto por la justicia. Se empieza a definir mejor jurídicamente las limitaciones del derecho a manifestarse sin que se convierta en sabotaje o violencia desmedida. Desde entonces, los países desarrollados han mejorado su normativa en este sentido. Sin embargo, en los países de los que hablamos hoy, se han tornado cada vez más violentos. Por tanto, grupos políticos, partidos y algunas organizaciones multilaterales, es decir, asociaciones que su actuación y función concierne o tiene influencia en diferentes países, lo han instrumentalizado con un fin bastante claro, pero desapercibido para el ámbito mediático y jurídico. Organizaciones como el Foro de Sao Paulo,
la internacional de partidos socialistas y comunistas que se reconstruye a partir de las cenizas de la Unión Soviética, el foro está más activo que nunca a día de hoy. Y, por ejemplo, Alberto Fernández, expresidente reciente de Argentina, tiene una relación cercana con esta organización. Por otro lado, Evo Morales es miembro desde hace muchos años ya, que se le invitó a formar parte antes de ser presidente de Bolivia, cuando él ejercía como sindicalista. A veces uno se pregunta, ¿cómo es que en Argentina o en Bolivia sale gente de escasos recursos a cortar las calles, a dañar la propiedad pública y privada, dejando sus actividades de trabajo? Y no estoy diciendo que no puedan hacerlo, porque manifestarse es bastante legítimo. Lo que digo es cómo se sostiene un hecho que en principio es contradictorio. Es decir, los que se manifiestan violentando otros derechos adhieren al patrón de la supuesta clase humilde que vive del día. Generalmente son por parte de los colectivistas socialistas y en algunos casos socialdemócratas, que muchos de ellos realmente ni siquiera están bien informados del por qué han asistido a la manifestación. Algunos incluso son obligados mediante amenazas y otros sobornados. Esto ya se ha expuesto por todas las vías y dado a conocer en gran parte por los movimientos feministas, un patrón que se repite. En Bolivia sucede exactamente igual, con los movimientos de obreros, mineros, indigenistas y sobre todo las manifestaciones sindicalistas y gremiales. Aquí es donde entran las estrategias provistas continuamente por el Foro de Sao Paulo. Por ejemplo, las manifestaciones, por tanto, son utilizadas como herramientas de desestabilización de gobiernos y en Bolivia, como hemos comentado, hay experiencia considerable en este tipo de expresiones. La herramienta se agrava y se hace más funcional cuando Evo Morales intensifica sus movimientos sindicales y un ejemplo que sucedió y que precisamente podemos equiparar a lo que está ocurriendo recientemente en Argentina, se trata del acontecimiento en el 2005. En el gobierno de Carlos Mesa, Morales convoca su gran manifestación masiva para exigir una nueva ley de hidrocarburos, razón por la cual se convoca a un referéndum vinculante de 4 preguntas, ganando el sí, lo que significó luz verde para promulgar una ley que renegociaba los contratos de explotación de hidrocarburos, aumentando la ganancia para el Estado, una parcial nacionalización, que finalmente fue promulgado por el presidente del Congreso, y nuevamente las protestas violentas aparecieron, con la consigna esta vez de aumentar aún más las regalías regionales. Pese al respaldo que se dio en el referéndum, los grupos sindicales y gremiales finalmente obtuvieron lo que buscaban, es decir, la renuncia de Carlos Mesa. Seguidamente le preside Enrique Eduardo Belcé y automáticamente las manifestaciones y exigencias cesan y de repente la gente se olvida de protestar y exigir la ley de hidrocarburos durante al menos 7 meses. Cuando finalmente entra Evo Morales en 2006. Es decir, la gente no se manifestaba porque les preocupara realmente la problemática de los hidrocarburos, sino porque simplemente querían fuera del gobierno a un presidente y sin que así fuera la voluntad mayoritaria de los bolivianos. En Argentina está sucediendo algo similar. Los piqueteros se manifiestan ahora cuando en 4 años nadie protestaba por la falta de empleo, la pobreza en crecimiento, la alta inflación y la corrupción política. Ahora que entra Milei y lleva un mes de gobierno, es el culpable de todo, como si él hubiese gobernado en los últimos 4 años, y para respaldar estas equiparaciones, es decir, mostrar que las manifestaciones orquestadas por estos colectivos problemáticos y proclamadores de que todo está mal por culpa de Milei, analicemos el primer intento de sabotaje que satisfactoriamente ha superado el plan el que las hace, las paga. En esta primera protesta se anunció por parte de los organizadores de la manifestación la asistencia de al menos 50.000 manifestantes. ¿Cómo funcionó el plan de Javier Milei? Primero se advirtió a los manifestantes que los que asistan a la marcha y corten o impidan la circulación de las calles de forma indefinida y contundente no cobran el plan social. Es decir, se les penaliza con la pérdida de derecho a cobro por violentar otro derecho fundamental a otro ciudadano.
A su vez, se difundió ampliamente que las personas que obliguen o que impongan cualquier tipo de condición para que asistan involuntariamente a la manifestación pueden ser denunciadas anónimamente por la línea 134 que se habilitó. Otra medida fue el decomiso de vehículos de gran capacidad de pasajeros. Los que sean hallados con manifestantes armados y rebasando el número de pasajeros permitidos por las condiciones del vehículo, esto ocasionó que muchos conductores se echaran para atrás para no exponer sus propios vehículos. El fuerte despliegue del cuerpo policial garantizó que la manifestación se realice cumpliendo la normativa y sobre todo garantizando el orden público y la no conculcación de otros derechos y libertades. Ahora bien, los resultados respaldan lo que decía antes. En esta manifestación asistieron alrededor de 3.000 manifestantes y no 50.000, y las denuncias al 134 superaron las 10.000 denuncias anónimas. Es decir, queda claro que al igual como sucede en Bolivia, las manifestaciones tienen un uso fuertemente instrumental para hacer sabotaje en nombre de la libertad de expresión, y en este sentido hay que rescatar la siguiente idea. La libertad de expresión es un derecho fundamental y el derecho a la libre circulación también lo es. Para que estos dos derechos no entren en conflicto o tensión, los manifestantes tendrán que realizar su actividad en orden y de forma pacífica. Por lo que no cabe decir que en Argentina se atenta con la libertad de expresión. Esto es una mentira infundada y una mala interpretación a la Constitución, tanto en Argentina como en Bolivia. En España, por ejemplo, gobierna la izquierda y las manifestaciones se realizan similar como las que se ha visto en Argentina con el gobierno de Milei, como puedes verlo en este vídeo. The chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and... En definitiva, para la izquierda no se trata de que si hay libertad de expresión o no. De lo que se trata es que no quieren que gobierne un presidente liberal. Y nada más. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.